¿Se acuerdan del Dark and Darker? El jueguito este que jugaron todos los streamers en el que entrabas a una dungeon con un equipo solo, te agarrabas a piñas con jugadores o bichos de por ahí, looteabas cosas y si no te morías por una araña del tamaño de un pie te morías del aburrimiento porque los personajes pegan como si tuvieran cansancio 3 del Minecraft. Bueno, ahora, imaginen ese juego pero con gráficos del Minecraft, una jugabilidad dinámica y desafiante con toques de Doom junto con un estilo que te va a recordar a los viejos juegos de From Software pero llevados a un modelo más actual. Digamos que eso es Vanony. Pero cuando pensamos en RPG de mazmorras se nos vienen muchos nombres a la cabeza. The Binding of Isaac para la gente que ama estudiar Biblias en videojuegos, Minecraft Dungeon para los que quieren una experiencia tranquila, Hades para la gente que no tiene idea de lo que es un RPG de mazmorras y el Diablo para los abuelos. Enter the Gungeon, Path of Exile, hay un montón de juegos de este género, muy conocidos y para todos los públicos, con sus mecánicas, cámara e incluso hasta a veces estilo similar. Pero ninguno de ellos es similar a esto. Yo amo los juegos RPG y tengo tiempo jugando Vanony ya que lo regalaron hace mucho en Epic Games y aún con eso es difícil poner en palabras simples lo bueno que es. Vanony es una experiencia en su más pura definición. No solo por lo que sentís al probarlo, ya que es el único RPG de mazmorras en primera persona que vi que maneje tan bien cada una de sus mecánicas, sino también porque necesitas de esta experiencia para disfrutarlo. Es un juego en el cual probablemente te mueras en el primer nivel al menos unas 5 veces, pero sé que cuando lo superes vas a sentir una felicidad que no se pierde incluso cuando acabás el juego. Es un juego donde te vas a dar la cabeza contra espadas, contra flechas, contra magia, contra esqueletos, contra cabras, contra tu ex, contra la mamá de tu ex, contra el papá de tu ex, contra enanos, contra tus amigos, contra piedras, aunque estas después ya no aplican tanto, y muchas cosas más. Claramente no vas a sobrevivir las primeras partidas, ya que cada encuentro es una prueba de habilidad y de estrategia. O de qué tan fuerte estés en realidad. Y esto es gran parte de la esencia del juego, aprender en base a la muerte. Pero empecemos describiendo qué es Vanony de verdad. Vanony es un RPG, dungeon crawler o roguelike en primera persona, multijugador solitario, donde avanzaremos por una mazmorra generada proceduralmente, o sea de manera aleatoria, la cual está dividida por zonas y pisos. Cada nueva zona tiene su propio diseño, enemigos y música, como la que escuchan de fondo. Un punto que me encanta del juego es que siempre puedes decir dónde te encontrás. Por ejemplo, si ves rojo, lava y un demonio corriendo hacia vos, puedes distinguir perfectamente que estás en el infierno. ¿Cuál es el objetivo del juego? Sencillo, acabar con los enemigos del piso, subir de nivel y buscar la trampilla de salida. ¿Cómo lo vas a hacer? Queda totalmente en nuestras manos. Incluso puedes pasar los pisos sin matar a nadie, aunque buena suerte para hacerlo después. ¿Y qué hace a Vanony tan especial? Bueno, no solo la perspectiva en primera persona, sino también su amplia variedad de clases, razas y objetos únicos, junto con un sistema de habilidades que a medida que avanzás y superás desafíos, obtenés experiencia y podés mejorar estas habilidades en diferentes áreas, como combate, magia, sigilo o habilidades especiales de tu clase como alquimia. Esto te permite personalizar y adaptar tu estilo de juego a las estrategias que utilices. Pero ojo, no te equivoques, no es la clase de juego la que vas desbloqueando cosas para tu próxima aventura. Acá comenzás cada nueva partida con tu conocimiento del juego, el equipamiento de tu clase y un mundo repleto de cosas por descubrir y mejorar. Y sí, eso significa que por un lado, el juego no tiene más limitaciones que la propia capacidad del jugador. Pero por el otro, morir en una partida instantáneamente la termina. Pero sé que es lo que llama la atención, porque voy a hablarte un poco más a profundidad de eso, así que voy a pasar a describirte un poco las clases. Aunque a ver, no voy a hacer una guía de cada una, a no ser que me lo pidan en comentarios, pero sí puedo explicar cada una en muy pocas palabras y ustedes ven cuál se reparten entre sus amigos. ¿Qué? ¿Que no tenés amigos? No te preocupes, si te interesa, hay un Discord en la descripción donde podemos hablar y jugar un poco por si tenés ganas de probar el juego o querés aprender. Y ya de paso lo hacemos una especie de comunidad del canal. Pero volviendo a la lista de clases, tenemos Bárbaro, el tipo que prefirió levantar pesas antes de estudiar o ponerse ropa. Guerrero, un bárbaro que estudió y decidió ponerse ropa haciéndolo más tanque a costa de fuerza. Curandero, o te preocupan demasiado tus amigos porque son inútiles y los querés cuidar, o todavía no te sentís confiado para jugar.
Pícaro, un ninja de mentira. Muy buena multiclase de daño sigiloso que se puede especializar en casi todo. Ninja. Aprendí a usar el sigilo y vas a one-shotear todo. Vagabundo. Te perdiste y entraste a la dungeon con un poco de todo por las dudas. Clérigo. La mejor clase para iniciar a jugar. Balanceado entre daño, aguante, magia y bien equipado. Mercader. El negociador entre el equipo y los vendedores de la dungeon. Darle todo el dinero y tal vez acaben todos con ítems fuertes. Si la persona no se lo gasta todo en comida. Mago. Inteligente y divertido. Lanzarle bolas de fuego en la cara a la gente es único. Pero cuidado con los combates cercanos. Arcanista. El hermano del mago y pícaro. Sos un arquero que puede utilizar hechizos. Joker. Si te encanta el RNG y molestar a tus amigos, esta es la opción. Hasta le podés lanzar una torta a tus compañeros. Sexton. Aunque por su nombre parezca que tiene toneladas de relaciones prematrimoniales, es una especie de clérigo mago sigiloso con gran utilidad. Monje. Pero yo tengo mano pesada, y no lo digo yo, lo dice la persona que me entrena. Tengo 2 ladrillos en la mano. Y si con guantes hoy entrené con unos de 14. Si con estos mismos guantes tengo veneno, quédense tranquilo que el día de la pelea voy a tener mucho más veneno. Ahora pasemos a las clases de los DLC. Conjurador. Comete algo mientras esperas a que los esqueletos que conjurás maten todo lo que ves. No tenés que hacer mucho. Maldecido. La clase para hacer speedrun obligadamente porque no podés parar de comer. Es un mago asesino difícil pero muy divertido. Hipnotizadora. Como el conjurador, solo que elegís qué enemigo va a ser tu aliado. Cervecero. Leete la guía de pociones y pasate el juego tomando alcohol y tirándole botellas a la cara a la gente. También sirve para hacer un poco de cosplay. Autómata. Para el fanático de las sigas y la gente a la que le gusta poner trampas para estaquear jefes. Para que se hagan una idea, este es el gameplay promedio de un autómata en una pelea de jefe. Puedo hacer más, Castigador. Para el fanático del BDSM o la gente a la que le gusta meterse en el medio de un poco de metal. Clase difícil como ella sola. Chamán. Para los furries, transformate en diferentes enemigos y usa sus habilidades para elegir tu propio camino. Cazador. El verdadero arquero. Divertido cuando aprendes a jugar a las distancias y usar cada flecha especial. Sinceramente, si quieren empezar a jugar, les recomendaría comenzar con clérigo para tener una base de casi todo, pícaro para tener una base de lo que falta y pensar más, mago para aprender a controlar el maná y los daños, y arcanista o cazador para aprender a tomar bien las distancias. Y sí, lo del gameplay de Autómata era bastante en serio. Pero bueno, al final la mejor opción siempre va a ser con la que te sientas más cómodo. Y ahora sí, esas son todas, y sí, son muchas clases. Y eso que no hablamos de la diferencia de cada raza, sus debilidades y fortalezas, los jefes, subjefes, secretos, diferentes finales, objetos únicos, personajes únicos, y ahora mismo incluso hay un nuevo DLC en camino con más clases, más niveles e incluso un nuevo jefe. Me parece que es el mejor momento para jugar. Incluso metieron a un subjefe hace poco. Tipo, miren el nombre. ¿Me van a decir que no es un juegazo? Pero a ver, todo muy lindo, muchas cosas en el juego, muchos personajes, pero ¿cómo es una partida de este juego? Como dije antes, cuando recién entras, tus partidas van a ser algo así. Cuando ya entendés que para matar enemigos tenés que cubrirte o esquivar, comienzan las verdaderas partidas, que van a ser un poco más así. Luego de discutir con tus amigos quién va a ser el mago y por consiguiente quién va a morir primero, entras a la dungeon, te pones a agarrar cualquier cosa que haya en el piso, tu personaje no va a ser capaz de apreciar ni siquiera un pan, alguno de tus amigos va a agarrar un collar, se lo va a poner sin apreciarlo antes, se va a dar cuenta que es un collar maldito de estrangulación, se va a morir y van a tener que reiniciar la partida. Cuando entiendas que antes de ponerte algo tenés que apreciarlo, las partidas van a ser así. Después de discutir con tus amigos por qué uno no para de morir al ir solo por creerse Dios, entras a la dungeon, agarrás todo lo que veas en el suelo hasta que tu personaje tenga la capacidad mental para apreciar una manzana, matás a los enemigos del piso, comenzás a avanzar casi sin problemas, descubrís una entrada secreta que parece dar unas minas, entrás, te das cuenta que todavía no sabés pelear a distancia ni esquivar y te morís. Ya para cuando entiendas todo lo del juego va a ser un poco diferente.
que expliqué es solo en los primeros 4 pisos de la primera zona. Imaginen todo lo que hay por delante. Porque en este video solo mostré la primera zona mayormente porque no quería dar spoilers. Hay un montón de cosas, no solo de diversión, sino de aprendizaje y descubrimiento. Y ya si sumamos mods como este, que tristemente ahora mismo solo funciona para una versión anterior del juego, este mod añadía más de 50 nuevos objetos, nuevos monstruos, clases, jefes e incluso caminos alternativos. Y es un mod hecho para un juego que tristemente no es tan conocido como debería. Y esa es la razón por la que hago este video, porque la mayoría de la comunidad de este juego habla inglés, por lo que espero que con este video logre llamar la atención que merece este juego en este lado del mundo. Pero resumiendo, Barony es un juego que destaca por su jugabilidad desafiante, su amplia variedad de clases y razas, y su enfoque en la exploración y la supervivencia. Cada partida es una nueva experiencia llena de sorpresas, desafíos y recompensas. Si te gusta sumergirte en un mundo de fantasía, luchar contra monstruos sin parar o reírte de tus amigos porque los mató una rata, definitivamente deberías darle una oportunidad a Barony. Así que díganme, ¿qué les parece? ¿Lo jugarían? Si la respuesta es sí, no olvides de unirte al Discord de la descripción, poner un mensaje diciendo que querés jugarlo y si te gustó el video, dejando un like, comentario y sobre todo una suscripción, me ayudas como no te imaginas. Muchas gracias y que tengas un excelente día, tarde o noche.